prospectivo, transversal, tomando la base de datos del Laboratorio de Micología de nuestro hospital desde enero de 2006 hasta julio del año pasado. Se tomó como base también un estudio previo realizado en el mismo servicio del 94 al 97 en todos los pacientes que fueron confirmados de infección por cándida. Nosotros también realizamos esta misma metodología recopilando la base de datos de todos los pacientes que llegaron al laboratorio de micología con sospecha de alguna infección micótica, que en total fueron 4.741 en este periodo, y de esta cantidad encontramos 510 en los cuales se corroboró la infección por estas levaduras mediante exámenes directos, cultivos. Y en los casos en los que tuvimos disponibilidad de las herramientas necesarias, pues también realizamos la tipificación con herramientas cromogénicas como el Candida ID, Chromagar y Microscan. Bueno, realizando el estudio encontramos dentro de nuestros pacientes, de los 4.741, 510 con infección corroborada por cándida, que corresponden aproximadamente al 10.7 del total de los pacientes vistos en este periodo. De estos pacientes observamos una predominancia de pacientes del sexo femenino con un 65% aproximadamente. Asimismo, también encontramos que el grueso de los pacientes se encuentran en la edad entre la tercera y la quinta década de la vida, mayores de 65 años de edad, ocupa el segundo porcentaje en importancia, posteriormente en niños, y un pequeño porcentaje de pacientes en los cuales no se consignó el dato de la edad en nuestra base de datos. Asimismo, encontramos que el 55% de estos pacientes presentaban alguna comorbilidad añadida a la infección micótica y el 45% restante no presentaban ninguna patología adyacente, por lo que se consideraban sanos sin contar la patología micótica. De estas patologías que encontramos asociadas, predomina la diabetes en 59, posteriormente sigue la hipertensión. En otras englobamos patología diversa, que fueron pacientes por trasplantados, pacientes con mucormicosis, pacientes con neoplasias, pacientes inmunosuprimidos que tuvieron algún otro patología que necesitara de inmunodepresión, como trastornos autoinmunes. También tuvimos pacientes con alteraciones de manifestaciones cutáneas de atopia, así como también algunos padecimientos psiquiátricos como esquizofrenia y otros menos relevantes. Al observar la topografía de las infecciones en nuestro estudio, encontramos que más del 50% de estos pacientes presentaban afección unguial, seguido de afección en mucosas, posteriormente de afección en piel lampiña. Con piel lampiña me voy a referir a cara, pabellón auricular, piernas, glúteos, abdomen. Entonces, este va a ser otro porcentaje. Intertrigos ocupa el 12%, la afección sistémica, en los cuales el diagnóstico se hizo por hemocultivos, fue de 0.98%, y en piel cabelludo tuvimos un 0.39%. Entonces, como podemos observar aquí, el grueso de la población estudiada que encontramos positiva a infección con cándida fue con patología unguial. Y aquí podemos observar las imágenes clínicas de lo que nosotros encontramos en los pacientes que fueron revisados en el servicio. Aquí tenemos un paciente con afección mucosa, una balanitis, una paciente que padecía hiperhidrosis torácica y que, bueno, exceso de humedad le condicionó la aparición de la candidosis, candidosis unguial y candidosis en mucosa oral. Y aquí podemos observar que dentro de nuestros resultados llama la atención que ubicamos la afección micótica predominantemente en uñas de los pies, a diferencia de lo que actualmente o de manera tradicional vemos que se refiere a uñas de manos. Sin embargo, aquí en nuestro estudio observamos que las uñas de las manos, aquí encontramos más la afección de los pies. Aquí, bueno, es un detalle que tengo mal, la gráfica está volteada, es las uñas de los pies el morado oscuro y las uñas de las manos el morado claro. Cuando pudimos realizar la tipificación con las herramientas cromogénicas que menciono, encontramos que Candida albicans fue la especie principalmente localizada, tipificada, seguida de Candida krusei, posteriormente Candida tropicalis y por último Candida glabrata. El resto de los aislados en los que no pudimos identificar con certeza la especie, los dejamos como Candida especies. Y aquí podemos observar unas imágenes de los exámenes directos y los cultivos que realizamos para corroborar la infección. Aquí tenemos un examen directo del paciente con la balanitis que mostré hace un momento y el cultivo. Y tenemos aquí las imágenes para ilustrar la utilización de los métodos cromogénicos que acabo de mencionar. También encontramos dentro de nuestros resultados asociaciones de cándida con otros hongos filamentosos en algunas topografías en particular, como aquí lo podemos observar. Fue un total de 18 pacientes en los cuales se encontraron especies de cándida asociadas con otras especies micóticas. Y cándida especies
fue asociada a Trichophyton rubrum, metagrofites, principalmente en tiñas de las uñas y del cuerpo, con Aspergillus en un caso de otomicosis, en un caso de onicomicosis, y con Epidermophyton flocosum en un caso de tiña de la mano. Candida albicans, de las que pudimos tipificar, la encontramos asociada a un mucoral en senos paranasales, a Aspergillus asociada en un caso de otomicosis y en un caso de tinea corporis a Trichophyton rubrum. Candida krusei la encontramos asociada a Trichophyton rubrum en un caso de tiña de los pies y aspergillosis en un caso de una neumonía. Entonces este fue uno de los diagnósticos que realizamos con hemocultivo de las muestras que nos mandaron. Y por último, Candida tropicalis la encontramos asociada en un caso a Trichophyton rubrum en un caso de onicomicosis. Entonces, como sabemos, las candidosis presentan una asociación en pacientes quienes tienen factores predisponentes de riesgo, como podemos saber que son factores por inmunodepresión, puede ser por tratamientos con esteroides, por inmunosupresores, puede ser pacientes diabéticos, puede ser una enfermedad ocupacional, como se mencionó hace un momentito en la discusión, pacientes que no controlan esfínteres, quienes utilizan ropa oclusiva, gente que utiliza ropa de licra, hace deporte, también tiene intertrigo, se asocian, gente que también usa prótesis dentales y tiene mala higiene de esas prótesis, también favorece a esta aparición de infecciones micóticas. Entonces, como podemos saber, y como lo pudimos corroborar en nuestros resultados, más de la mitad, es un porcentaje relativamente mayor de la mitad, no fue tan sobre los 50%, pero sí pudimos observar que más del 50% se asociaba a comorbilidades. Algo que nos llamó la atención fue que también 45% eran pacientes previamente sanos en los cuales no se encontró un aparente factor predisponente. Al igual que en la literatura, encontramos que predomina en el sexo femenino sobre el sexo masculino y encontramos que nosotros, al contrario de la literatura, identificamos el 86% de las levaduras en afección de uñas de los pies, contrario a lo que siempre se ha estado publicando de que se ve más en uñas de manos. Y esto lo observamos sobre todo porque muchos de los pacientes que nosotros vimos eran gente que utilizaba calzado de plástico o calzado oclusivo como zapatos tenis. Al igual que en la literatura, nosotros también encontramos un importante porcentaje de afección en mucosas, piel lampiña e intertribos, lo cual coincide con la literatura en los cuales se han reportado afección de estas zonas en el 30% y en el 22% respectivamente. En un estudio realizado en siglo XXI, en 2008, se encontraron provenientes de un servicio de medicina interna, principalmente asociadas a infecciones sistémicas, neumonía, diabetes descontrolada, posterior a trasplante, pacientes inmunodeprimidos y afecciones mucosas, ocupando un pequeño porcentaje las afecciones tanto de uñas como de los intertrigos. Pero esto puede ser muy relacionado a la procedencia de las muestras, ya que nuestras muestras principalmente vinieron de un servicio de dermatología y en menor cantidad de servicios de pediatría, de ginecología y de medicina interna, mientras que aquí principalmente las muestras fueron recabadas del servicio de medicina interna. En nuestra casuística nosotros encontramos que Candida albicans sigue siendo la especie más frecuentemente aislada, en la cual la literatura reporta una frecuencia de hasta 57% del total de las especies involucradas. Nosotros la encontramos en el 23%, seguida de Candida krusei, posteriormente Candida tropicalis y al último de Candida glabrata. Contrario a lo que normalmente se había estado reportando, incluso a lo que se mencionó hace unos minutos aquí con el estudio de afección de la dermatitis por pañal, donde la segunda era paraxilosis, nosotros encontramos como segunda en frecuencia krusei. Y aquí tenemos que en estudios hechos en Dinamarca y estudios hechos igual también en la Ciudad de México, después de Candida albicans, la siguiente en frecuencia es glabrata, mientras que en Dinamarca la primera en frecuencia fue glabrata, seguida de paraxilosis krusei. Entonces, como podemos ver aquí en esta casuística de Dinamarca, Candida albicans ni siquiera figura entre las primeras. Aunque cabe recalcar que los pacientes en los que se hizo este estudio provenían de una terapia intensiva. En un estudio multicéntrico que fue realizado también aquí en la Ciudad de México, se encontró que principalmente asociado a onicomicosis, las especies más encontradas fueron Candida glabrata, seguida de Guillermoni, famata y por último tropicalis. Entonces también aquí contrasta con los resultados que nosotros encontramos, donde tenemos una predominancia de Candida albicans y krusei. Y tenemos aquí en un servicio de oncología de Texas que la principal cándida asociada fue Candida glabrata seguida de krusei. Entonces tenemos bastantes contrastes entre nuestros resultados con los que se han reportado en otros países, incluso también en nuestra ciudad, donde las especies predominantes no son las mismas. Y bueno, esto se ha venido dando seguramente porque ante esta pandemia de pacientes inmunodeprimidos por cualquiera de las causas que acabo de mencionar,
se han utilizado y se han abusado de tratamientos antimicóticos como profilaxis rutinaria, y entonces eso ha llevado a que algunas especies viren y entonces no tengamos una prevalencia de lo que actualmente encontrábamos con lo que ahora vemos, porque esto va generando resistencias y esto va generando emergencias de cepas resistentes que antes eran poco frecuentes y que actualmente se ven con mayor frecuencia. Asimismo, eso también condiciona resistencia a antimicóticos, de entre los cuales se ha visto en estudios realizados en la Ciudad de México mayor resistencia a fluconazol y a itraconazol. Esto cuando se encontró principalmente asociación con aislados de Candida parapsilosis. Y mientras que en Texas se encontró resistencia a equinocandinas y en Dinamarca a anfotericina B. Y todo esto condicionado por los tratamientos profilácticos que se utilizan de rutina cuando el paciente a veces en ocasiones no lo amerita. Entonces, todo este tipo de conductas que se han llevado a cabo de manera rutinaria son las que han hecho que las especies de Cándida viren y haya prevalencia de unas especies que previamente no se identificaban con la misma frecuencia. Entonces, esto nos ha condicionado especies reemergentes. Y como también lo observamos en las diapositivas anteriores, encontramos asociación con dermatofitos de los cuales predominó Trichophyton rubrum, lo cual está concordante con la literatura, puesto que es el principal agente causal de las tiñas en el cuerpo y en las uñas. Y también donde encontramos asociado a otomicosis, pues asociado con aspergillus, donde también se considera un agente causal frecuente en esta topografía. Por lo cual, este estudio recalca la importancia de hacer monitoreos periódicos que nos ayudan a evaluar la variación que se da en el tiempo de las especies de Cándida, las cuales incluso en el estudio que se tomó como base previamente de 94-97 ya no coinciden las especies no albicans identificadas con la que actualmente estamos registrando, y que nos llevan a plantearnos medidas profilácticas no farmacológicas basadas sobre todo en la higiene al momento de realizar procedimientos y entrar en contacto con pacientes que padecen enfermedades debilitantes o inmunodepresoras, para evitar abusar de tratamientos farmacológicos que nos lleven a cambios en la presencia o en la aparición de especies que después nos condicionen problemas terapéuticos por la resistencia asociada a fármacos antifúngicos. Entonces, dentro de las conclusiones de nuestro estudio podemos observar que predominan las alteraciones fungiales. Sin embargo, a diferencia de lo clásicamente reportado, observamos más afección de uñas de los pies, la afección en mucosas y piel, así como los interdigos continúan formando un importante porcentaje dentro de las afecciones causadas por estas levaduras. Sigue habiendo una importante asociación con enfermedades metabólicas e inmunodepresión, aunque actualmente ya estamos viendo más pacientes sin patología asociada que presentan estas infecciones, y en nuestra casuística observamos que Candida krusei ha rebasado a Candida glabrata como la segunda especie más frecuentemente identificada, y asimismo esto nos lleva a observar el dinamismo que ha habido en el cambio de especies en las últimas décadas, como lo acabo de mencionar, donde Candida albicans, a pesar de que sigue predominando, presenta una brecha cada vez más estrecha con las especies no albicans, y quizá no sabemos, a lo mejor en un futuro se dé una transición donde ya las especies no albicans, como lo vimos en este servicio de Dinamarca, ya predominen sobre las especies albicans. Probablemente esto también nos lleve a valorar la condición de realizar maniobras no farmacológicas para prevenir infecciones por estas levaduras. Entonces, tenemos que realizar estudios de manera periódica para conocer las variaciones epidemiológicas que nos lleven a tomar medidas profilácticas que traten de disminuir la aparición de especies resistentes, sobre todo de especies no albicans, que nos pueden llevar a problemas terapéuticos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor López su ponencia y le pedimos que al final responda a las preguntas. Gracias.